Muy bienvenidos a la cuna del adventismo. Esta es la casa de William Miller, una casa llena de recuerdos, alegrías, tristezas, una casa donde hay mucha historia. Esta mecedora que ven aquí es donde él pasó sus últimos 2 años de vida. Estuvo colocada en la capilla, no aquí en su recámara, pero fue en esta mecedora donde él pasó sus últimos 2 años, mayormente escuchando a los predicadores. Yo personalmente creo que él no tenía ya la fuerza, la energía para predicar en esta capilla. Ya enfermo, ciego, esta fue su mecedora. Este baúl de la familia fue encontrado en la parte de arriba, en el almacén, y contenía adentro, encontraron el vestido de bodas de Lucy. Ese vestido está en la conferencia general. El día que tengamos un museo en forma, lo van a traer, por supuesto, acá para exhibición. Y lo demás, pues son detalles de cómo la gente vivía en esos años. Utilizaban estas basinicas en la noche, mayormente en el invierno, que estaba frío salir. Y el deber de los niños era sacar esto en las mañanas y limpiarla y traerla de nuevo. Otra tarea que tenían los niños era esta que voy a demostrar aquí. Con este instrumento y con esta cuña de madera le daban, porque aquí los colchones de esos años estaban encima de cuerdas. Hay razón por la cual tenemos abierto este colchón, ahora les explico, pero termino de explicarles esto. Este procedimiento era un trabajo de los niños, cada día tenían que ajustar las cuerdas, tensarlas, y entonces con este trozo de madera ponerlas en su lugar para que la gente pudiese dormir en forma más cómoda. En esos años los colchones de adentro tenían paja y tenían también lana. Guillermo Miller tenía 78 ovejas aquí en esta finca. Hay una expresión en inglés relacionado con esto, sleep tight, do not let the bugs bite. Duerme apretadito y no permitas que los animalitos te muerdan. En México le llaman chinches, que las chinches te muerdan. Y esto basado en esto. Había que limpiar los colchones de vez en cuando, quitarles esa paja y ponerles paja nueva, porque se llenaban de animalitos. Esta cobija, la que está arriba, fue hecha por la mamá de Guillermo Miller, Paulina Phelps, cuando Guillermo Miller era adolescente. La mamá se la hizo a él. Y son tesoros que la familia ha considerado en su respeto y amor a la tradición de la familia, y sabiendo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día conserva este lugar, han ido donando estos artefactos para exhibición. Son joyas, son tesoros que tenemos. Y por último está esta pancarta. Esta pancarta es la pancarta que utilizaron una de las varias pancartas que utilizaron los predicadores milleritas. Es hecha de tela y si ustedes observan, esta tela colgaba en una barra metálica, colgaba la tela, así que era bien sencillo. Poner hacia arriba la tela metálica y automáticamente ya me imagino yo a los evangelistas de esos años, y aquí se los voy a demostrar.
La gente, ¿ve? Ya me imagino ese entusiasmo. Son 4 trozos de tela. Si ustedes se fijan también, son 4 trozos de tela impresos en forma separada y después colocados juntos eh, y coloreados, después de colocados juntos, coloreados a mano, colorear a mano. Esta es la pancarta que se conoce del año 1843. Aparece aquí en estas 2 fracciones matemáticas, 1843. Y también aparece acá, en esta otra fracción matemática, y también aquí. Así que por lo menos en 4 lugares, utilizando diferentes fracciones matemáticas, diferentes números, diferentes fechas, todo apuntaba al año 1843. No había vuelta. Era un mensaje preciso, matemáticamente hablando, preciso el mensaje. De estas pancartas, interesante es el hecho de que se publicaron 300 de ellas. Quiere decir, había 300 predicadores anunciando lo mismo. No fue solamente Guillermo Miller. Una serie de predicadores de varias iglesias, bautistas, metodistas, congregacionalistas y diferentes otras iglesias, pastores de diferentes, todos predicando lo mismo, que Jesús venía en 1843. A medida que se fue acercando la fecha, el entusiasmo seguía en incremento. Jesús viene. Cuando pasó la primavera del 43, experimentaron el primer chasco y comenzaron a preguntarse, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? La explicación fue, bueno, la Biblia dice que durmiéndose, el esposo tardó en venir. Así que estamos en el periodo de la tardanza. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No sabemos, pero estamos en ese periodo. Fue en el mes de agosto, 2 meses antes del 22 de octubre, cuando Samuel Snow, en un campamento en Exeter, New Hampshire, llegó a caballo, y yo hice un cálculo de la distancia donde él vivía hacia el lugar donde fue la reunión, el campamento milerita, y a caballo. Bueno, hoy en día el teléfono te indica cuánto tiempo haces a pie, en bicicleta o en auto. Yo le coloqué, bueno, en bicicleta, porque él usó el caballo, ¿verdad? Una bicicleta metálica, moderna. Me llevó 7 horas y media. 7 horas y media a caballo de Worcester, Massachusetts, donde él vivía, a Exeter, New Hampshire. José Bates escribe que él estaba predicando y la gente se dormía, la gente no ponía atención, estaban bostezando. Y hasta que vino una ancianita de edad y le tocó el hombro. Hermano Bates, lo que usted está predicando son verdades que ya conocemos. Son cosas que no nos interesan. Qué triste para un predicador que le digan eso. ¿Por qué no deja que la nueva luz se nos sea presentada? Y José Bates sigue escribiendo. En eso yo pensé lo que me vino a mi mente 3 días antes. En el campamento va a haber nueva luz. En el campamento se va a dar a conocer nueva luz. Y entonces yo le pregunté a esta anciana de edad, y hermana, ¿y dónde está esa nueva luz? Aquí, mi hermano acaba de llegar y tiene un mensaje que compartir. Samuel Snow se estaba bajando del caballo y inmediatamente explicó. Está palabra por palabra, toda su explicación existe en algunos documentos por allí. Cómo fue explicando por qué llegó el 22 de octubre. Básicamente él estaba diciendo, bueno, todas las fiestas judías tenían su cumplimiento matemático, histórico. Se comprueba que Jesús fue bautizado en tal año, en tal fecha, que Jesús murió en tal fecha, en tal fiesta judía, etcétera, etcétera. Todo iba. Y en el día de la expiación, decía él, Levítico 16. El día de la expiación, el Yom Kippur, era el día de la expiación del santuario, la purificación del santuario era ese día. Así que ese día es que Jesús va a venir. Y en el calendario judío de este año, el día 10 del 7º mes, cae el 22 de octubre del 44. ¿Qué?
22 de octubre del 44, 22 de octubre, ¿qué? ¿En 20 días? 22 de octubre. Y salieron esos 4,000 mileritas de ese campamento, salieron a diferentes direcciones, proclamando lo que en la historia adventista se conoce como el fuerte clamor, the midnight cry. Allí comenzó de agosto a octubre, predicando. Hasta gente de Canadá venían también y salieron a Canadá regresando a predicar. Jesús viene el 22 de octubre del 44. Fue Samuel Snow el que estableció esa fecha. Hay evidencias de que Guillermo Miller no se estaba muy bien ese año. Fue como unos 10 días antes que escribió una carta a Josué Himes y le dice: bueno, la idea del día 10 del 7º mes ha empezado a tener cierta énfasis, cierta importancia en mi mente, y he llegado a la conclusión de que hay cierta luz en esa fecha del 22 de octubre. Pero él no estaba muy entusiasmado, ¿verdad?, en predicar 22 de octubre. Aquí en esta recámara, el día 22 de octubre, aquí estuvo con Josué Himes, su amigo, estudiando, orando, preparando sus corazones para recibir a Cristo. Interesante esa historia. Bueno, pues el guía nos ha explicado que William Miller nos mostró toda una serie de documentos en los que él había estudiado matemáticas ya hasta una edad avanzada, incluso los 18 años. Nos ha enseñado unos cuadernos y ahí nos ha mostrado cómo él ha sido ya, ya desde muy joven, preparado en ese aspecto de los números. Y hablando de números, creo que es interesante mostrar cómo hoy justamente, el día que hemos podido estar aquí, es 13 de agosto, y es justamente el mismo día en el cual William Miller recibió el llamado de creo que era su sobrino, Irwin, para empezar su ministerio. Él, sabemos que hizo una oración en la cual pues le pidió a Dios que le diera, que si quería que él predicara al mundo, tenía que recibir un llamado, y en ese momento, media hora después de esa oración, se presentó Irwin. Y hoy estamos aquí, justo en ese día, 13 de agosto. Pero es que hay algo más. También construyó esta casa a la edad de 33 años, que es una edad muy interesante también. Y sabemos que ese llamado fue en el año 1831, o sea, 200 años antes del año 2031. Por lo tanto, estamos hablando de señales que nos indican ya directamente al mismo Cristo. Hay claramente una indicación de esos 200 años a los 2000 años de historia desde la cruz hasta la segunda venida, cómo todo está relacionado con Miller, con el tercer Elías, el segundo Miller, y cómo ya directamente con Cristo mismo. Y aquí fue, en este bosque, donde ese día, pues, él se presentó, hace 193 años, que bueno, si volvemos a sumar a nivel matemático, tenemos ese 13 otra vez entre nosotros, ¿no? Esos 12 más 1, Cristo y sus apóstoles, otra vez en nuestros corazones.
Nos encontramos en lo que era el establo de los caballos. Aquí podemos ver, pues, en esta finca de 160 acres que le regaló el gobierno por sus servicios en el ejército a William Miller, cómo pudo ir, pues, desarrollando toda esta granja con lo que era la época, ¿no? Aquí vemos, pues, realmente los áperos que usaban para las labores del campo, y vemos como realmente aquí no había todavía, evidentemente, máquinas a motor ni nada, por tanto, todo era trabajo manual, y por tanto se desarrollaba un trabajo físico muy importante. Él tenía 11 hijos, desde luego seguro que los varones le ayudaron en todas las labores del campo, y pues las mujeres sabemos también que tenían también su trabajo, ¿no? Aquí es donde ellos vivieron durante todos esos años, donde William Miller desarrolló todas estas escenas que se nos han explicado tantas veces y que son tan inspiradoras, ¿no? O sea que realmente aquí te das cuenta cómo era la vida de esos años, cómo realmente tenían que sudar, tal como decía la Biblia, ¿no? A conseguir el alimento con el sudor de su frente, y esto era algo realmente literal, que lejos de hundirlos, pues les daba también esa parte de ejercicio físico y de felicidad y de poder desenvolverse en la vida, que tan importante también es para nuestra felicidad, ¿no? Y esto combinado pues con esas reuniones que hacían también para estudiar la palabra de Dios y para poder llegar a las conclusiones tan impresionantes que gracias a la inspiración del Espíritu Santo pues pudieron llegar a realizar. Un sitio realmente inspirador. La Roca de la Ascensión. ¿Qué mejor nombre que este para identificarnos con la fe, la esperanza, la seguridad que tenemos de que Jesucristo va a venir? Fue en este lugar, un 22 de octubre de 1844, donde alrededor de 50 personas se reunieron para esperar a Jesucristo en ese día. Algunos han creído que eran más de ese número. Yo he escuchado presentadores aquí que dicen 1,500 personas. Otro dijo, todos los mileritas vinieron. Y yo no quise ponerlo en vergüenza delante de los demás. Dije, espérame. Eran 100,000 personas que esperaban a Jesucristo en Connecticut, en New Hampshire, en Pensilvania, en todo New England, hasta en Canadá. 100,000 personas esperando a Jesucristo. No todos vinieron aquí a la propiedad de Guillermo Miller. Cada quien esperaba a Cristo en sus propios lugares, en sus propias ciudades. Así que el reporte que se tiene es alrededor de 50 personas. Y este es un reporte oral que va de generación a generación, que vino de los vecinos del área. Ellos fueron los que acuñaron esta expresión Roca de la Ascensión. Y lo interesante es que lo hicieron en un contexto de burla, de mofa. Después que pasó el 22 de octubre, ahí están ustedes en la Roca de la Ascensión, esperando a Jesús con los brazos hacia el cielo, hacia arriba, un Jesús que nunca vino. Ustedes ahí en la Roca de la Ascensión, en tono de burla, en tono de mofa, sin saber que estaban acuñando el nombre más apropiado que se le pudo haber dado a este lugar. Por otro lado, quiero explicar también la importancia de este lugar desde el punto de vista geológico. Han venido profesores de universidades no cristianas, no adventistas. El último de ellos fue un profesor de la Universidad de Harvard, que vino con su grupo de estudiantes a nivel doctoral para estudiar la roca y dar cierta información. La explicación que dan, que corresponde también con la explicación que dan nuestros científicos creacionistas, es de que esta roca es limestone, no sé el nombre que se da en español, limestone, que tiene seashells, conchas marinas pulverizadas en esta roca. Y el océano más cercano está a 6 horas de aquí, imagínense. Esto es una evidencia del diluvio. Los profesores, menciono no cristianos, señalan de que esta formación de la roca, estos canales que se logran ver, es resultado de la glaciación. Me tocó escuchar al profesor de Harvard University. Los glaciares actuales que se están derritiendo
existe una capa de agua entre el glaciar y la tierra firme. Hay una especie de agua, una capa de agua que va corriendo esa agua, y al correr el agua sobre las rocas va dejando esta formación con el tiempo, van dejando esta formación. Es un correr, es un deslizamiento lento y permanente del agua que va dejando este tipo de incursión en la roca. Y de estas señales hay en toda esta roca. Qué interesante es de que dentro de la propiedad de Guillermo Miller tenemos esta atracción educacional, geológica, y profesores vienen a estudiarla, y es el momento para explicarles a ellos los orígenes de nuestra fe como adventistas. La roca de la ascensión. Quiero mostrarles un documento histórico original donde se promovió la participación de los voluntarios a la guerra de 1812. La batalla principal, decisiva, fue un 11 de septiembre, interesante, un 11 de septiembre de 1814. Pero este póster donde reclutaban a los soldados de la guerra de 1812 indica el siguiente dato muy, muy interesante. A los soldados, cuando entraban al ejército, les entregaban $50 por entrar y $8 de salario por mes. Cuando salían de la guerra, cuando terminaban, se les prometió 160 acres de tierra. Ahora, conectemos esto con lo que Guillermo Miller consiguió. Fue en el año 1815, después de la guerra, que él consiguió una propiedad de 160 acres. Para mí que esto fue lo que le facilitó a él la compra, o la adquisición, más bien, la adquisición de este terreno. 1815 consigue el terreno, 1815 comienza a construir esta casa, y en 1816 comienza a estudiar la Biblia. Esta sección de la casa es lo que era antes el comedor, basado en esta fotografía que tenemos aquí en esta exhibición, en este muro. Esa es una fotografía que va para el año 1880, alrededor de 1880. Esa esquina que se ve en esa fotografía es esa que está localizada allí. Así que se cree que este era el dining room, o sea, el comedor. La sección de la mesa de la cocina estaba ubicada allí donde tenemos la tienda. Y esa pompa de agua que están grabando en este momento, ubicada en este extremo de la casa, tenemos la pompa original. La pompa original es esta que está aquí, una pompa de madera. La pompa original que se utilizaba para sacar el agua. Por supuesto, en esos años no había plomería interna, no había agua disponible dentro de las casas. Había que ir afuera y sacar el agua a presión, ¿verdad? Y entonces traerla para uso doméstico al interior de la casa. También en este lugar quiero llamar la atención a un libro de matemáticas que él utilizó, que él escribió, este libro de matemáticas del año 1800.
su libro escolar. Ahora, si hacemos un poco de matemáticas, él nació en 1782. ¿Cuántos años tenía al año 1800? 18 años. A los 18 años, todavía un adolescente, saliendo ya de su adolescencia, puño y letra, estas fracciones matemáticas. Y aquí está indicado que estas fracciones matemáticas que él hizo era el Golden Rule. Para mí este documento indica de que en su juventud ya Dios lo estaba entrenando en su mente, una mente orientada a la matemática, una mente orientada a la historia, una mente orientada a la lectura, a la información. Ya Dios lo estaba equipando, lo estaba preparando para su futuro estudio e investigación de las Sagradas Escrituras. La capilla de Guillermo Miller, construida en 1848, 4 años después del gran chasco, Guillermo Miller decidió construir una iglesia en los terrenos de su finca porque después del 44, cuando fue desfraternizado de la iglesia bautista que se encontraba aquí como a media milla a mano derecha, una iglesia que ya no existe, el edificio. Él necesitaba un lugar para congregarse y seguir estudiando junto con su familia y sus amigos. Así que se construyó esta iglesia en 1848. Es un lugar histórico reconocido por el gobierno federal de los Estados Unidos como un centro de historia, porque aquí está conectada la historia del origen tanto de los adventistas del séptimo día como de los adventistas cristianos, que es otra rama que salió del millerismo en esos años. Nos preguntamos nosotros cómo es que existe una capilla de nombre Guillermo Miller cuando él nunca tuvo la intención de organizar una iglesia nueva, una organización religiosa diferente. Él nunca tenía esa intención. I have fixed my mind on another time, on another time. And here I mean to stand until God gives me more light. Even so, come quickly, this is my fervent prayer, for I've caught a glimpse of glory, and I'm longing
I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. I have fixed my mind on another